Buenas tardes, mi nombre Luis Fernando León. Yo soy eh, músico de profesión. Mi actividad la he desarrollado en dos espacios, dos campos. Uno, como intérprete de la música colombiana, zona andina especialmente, como bandolista. Y el otro campo de mi actividad es la docencia. Empecé como profesor de música en 1970 en la Academia Luisa Calvo como profesor de bandola. Luego, en el año 73, me vinculé con un Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada de la época, INEM, INEM Santiago Pérez, que está ubicado en el Tunal. En el INEM trabajé entre el año 72, segundo semestre, hasta el año 77 como profesor de música en educación básica secundaria, dictando bandola, triple guitarra y haciendo grupos con los alumnos, tríos, cuartetos y pequeños estudiantinas. Esa ha sido mi actividad y con la Calvo, como lo dije al principio, como profesor de bandola. Bueno, esta actividad desde esa época la he desarrollado hasta hoy. He pasado por diversas instituciones, luego del INEN me vinculé con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, estudié en el Conservatorio Nacional de Música las materias básicas, teoría y solfeo, como se llamaba en la época. Yo ingresé al conservatorio en 1967. En esa época quedaba el conservatorio en el Parque Nacional, carrera quinta con calle 35. Estaba la parte de materias teóricas y la parte de instrumentos y práctica de orquesta, de coro y de banda. Estaba ubicada en esa época, esa parte del conservatorio, en el edificio Uriel Gutiérrez, conocido como Residencias Gorgona de la época. Ya posteriormente el conservatorio edificó el edificio que conocemos, que está en la carrera 30 con calle 45, Universidad Nacional. Eso es años 71, 72, que se traslada el conservatorio donde lo conocemos actualmente. Ahí estuve yo en el conservatorio estudiando las materias teóricas básicas, la práctica de coro y el violonchelo, que fue el instrumento que escogí para estudiar, y luego pues integré la orquesta experimental del conservatorio y el coro del conservatorio, porque pasamos todos los de la época. Esa era una práctica muy valiosa, muy interesante. Eh, en esa época, el director del coro, tuvimos el honor de conocer al maestro Olaf Roth, y el director de la banda del conservatorio era el maestro Ernesto Díaz Almésiga. Y diversos profesores de violonchelo de la época, algunos norteamericanos. Hubo en una época una profesora de origen hindú, hubo un profesor de origen, era Calco Gaeschi, de origen rumano. Y bueno, esta fue como una especie de profesores de violonchelo que eran de acuerdo a las contrataciones de la Orquesta Sinfónica de Colombia de la época. Venían, estaban 2 años en Colombia como primer violonchelo de la orquesta y a su vez profesor de la cátedra de violonchelo. Esto ya después, con el paso de los años, vamos a encontrar un maestro, no me tocó a mí, pero conocí la historia, un maestro que logró sacar una promoción muy importante de violonchelistas jóvenes, porque fue un maestro que se quedó por largo tiempo en el conservatorio y logró graduar chelistas ya con una escuela definida. Esto es como para hablar un poco de la actividad que yo pues he desarrollado con la música. Eh, ¿Qué pasa? En el conservatorio hago parte de la orquesta con la práctica del violonchelo, ya habíamos hecho la práctica del coro y conoce uno la música universal, la música pues europea y la música del mundo, y sigo en esta práctica del violonchelo, pero la parte de la música colombiana, eso lo aprendo en la casa, a tocar bandola, triple guitarra. Eh, Mi familia es de origen caucano y valle caucano, y se ha practicado en la casa la música. Unos tíos son músicos profesionales por parte de madre,
y por parte de padre, de mi papá, músicos, pero no profesionales, sino por afición a la música. Yo ahí en ese entorno familiar empiezo a estudiar la bandola con mi papá y luego posteriormente eh, con Efraín Orozco, pariente de mi mamá, pues estudio ya un poco más en forma el- el- la ejecución de la bandola y esto es una actividad que se practica en la casa. Desde que tenía 8 años de edad, prácticamente empecé yo el estudio de la música y esto de la bandola y el tiple, pues en la casa enriquece, escucho música colombiana, escucho música clásica, en la casa se escucha en la radio desde que yo tengo uso de razón, recuerdo de 3 estaciones que siempre se escuchan en la casa, 3 estaciones de radio. La radiodifusora nacional con su programación cultural, una emisora que transmitía música en vivo colombiana, Radio Santa Fe, hoy no existe, y HJCK. Estas son emisoras, la Radio Nacional y la HJCK, culturales, de música universal. Hay programas interesantísimos de los cuales uno aprende y se nutre en este aspecto de la música universal. Con la música cubana, pues la Radio Santa Fe, como lo mencioné, tenía 3 programas diarios en vivo con el maestro Oriol Rangel, los hermanos Martínez y con el maestro Jaimillano González. Creo que muchos pasamos por escuchar esto y aprendimos música colombiana a través de esta estación de radio. Yo sigo desarrollando mi actividad a la par con los estudios de la secundaria, o sea, el bachillerato de la época. eh, y aquí empiezo pues ya a tocar la bandola en la casa con mi papá, con mi hermana, con los amigos de mi papá. Aprendo pasillos, bambucos. En un principio los aprendo por imitación y luego ya con los estudios de solfeo y la teoría básica, aplico esto al desarrollo de la bandola, básicamente como instrumento, en el caso mío, principal para la música colombiana. Esto pasa en los años y ya hacia la década de los 70 es cuando empiezo yo a interesarme por tocar con amigos que voy conociendo en la Academia Calvo y ahí hacia 1973-74 empiezo a organizar un trío. Ese primer trío del 72 es un trío con un guitarrista que conozco muy famoso, el maestro hoy profesor en la Calvo, Reinaldo Morroy. Y luego con un hermano del tiplista, Gabriel Morroy, hacemos el primer trío. Ese primer trío se llama Trío Colombia. Tocamos pasillos, bambucos, guabinas, danzas y todo esto lo tocamos tratando de imitar un trío que por esa época era famoso, el trío Morales Espino, que tenía como sede la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Un trío integrado en la bandola por el maestro Diego Estrada, en la guitarra por el maestro Álvaro Romero, compositor y director fundador del trío Morales Espino, y en el tiple Peregrino Galindo. Estaba de moda el trío, lo escuchaba uno en la radio Santa Fe, en la radio nacional. en- Era un trío ya muy famoso, con una trayectoria desde la década de los 60 y un repertorio muy interesante que llamaba la atención a quienes escuchábamos la música tocada en bandola, tiple y guitarra. Entonces, con este trío de Reinaldo Morroy y de Gabriel Morroy, tratábamos de imitar lo que estaba de moda, los pasillos. Me acuerdo del Cucarrón, me acuerdo del pasillo Leonilde, me acuerdo de bambucos como Sobre el Humo, guabinas como la guabina santanderiana número 2, la guabina Esperancita, y bueno, todo lo que iba apareciendo y lo que íbamos escuchando, nosotros tratábamos de imitar, como se dice y se decía popularmente, de oído. Yo me pegaba de la bandola del maestro Diego Estrada, Reinaldo de la guitarra del maestro Álvaro Romero y Gabriel del tiple, y cada uno trataba de imitar con su instrumento lo que escuchábamos. Y eso fue una experiencia muy interesante, muy valiosa, esto de sacar melodías que se llamaría dictado de grabación aplicado al instrumento de cada uno
pues esto desarrolla una habilidad que no se puede desconocer y tal vez fue las primeras piezas y las primeras apariciones nuestras con los amigos tocando formato de bandola, tiple y guitarra. Entonces, esa primera experiencia que pues para mí fue enriquecedora y creo que para Reinaldo y para Gabriel y para como trío fue importante. Hicimos presentaciones, hicimos una grabación en un programa de la Radiodifusora Nacional que se llamaba Por los Caminos de Colombia, que se transmitía todos los lunes a las 6 de la tarde. Esos programas los grababa uno el día sábado. Los sábados era la grabación y el lunes salía al aire. Esa fue una experiencia muy valiosa para nosotros. Éramos jóvenes. Yo me atrevo a decir que nosotros éramos unos intrusos de la música colombiana con la bandola tiple y la guitarra. Con el paso de los años y con ya el desarrollo de la lectura musical aprendida en la casa y en el conservatorio, pues ya las cosas cambian. Ya hay otra perspectiva que es empezar no a imitar repertorios, sino más bien a crear repertorios. ¿Qué pasa? Yo sigo tocando, sigo en la Academia Calvo, en mi casa, con mis amigos, tocando y todo, pero ya hacia 1973 realmente formalizo un trío con el maestro Ricardo Muñoz, que pues ya no está en el planeta Tierra, pero nos está escuchando. A Ricardo Muñoz, gran tiplista, en esa época Ricardo Muñoz era parte de la estudiantina de la Calvo y estudiaba guitarra con el maestro Gentil Montaña, pero estas clases de guitarra él las aplicaba al tiple, que fue su instrumento principal, a Ricardo Muñoz. Y en la guitarra de la época nos acompañó Álvaro Bedoya Sánchez, alumno de guitarra del maestro Gentil Montaña, y ahí conformamos un primer trío, un trío que se llamó el Trío Andino Colombiano, años 73. Este trío tuvo una vigencia de año y medio y aquí ya la cosa es generar un repertorio diferente al que escuchábamos del trío Morales Pino. Entonces, como los tres ya teníamos la formación de aplicar la lectura a los instrumentos, empezamos a tocar eh, piezas que no eran tan comunes en bandola, tiple y guitarra, obras de Emilio Murillo, el maestro Calvo, de Morales Pino, y siempre buscábamos que no fuera repertorio grabado por el trío Morales Pino o por otros tríos conocidos, sino que fuera como el aporte de cosas nuevas. Y ahí empieza esa inquietud y todo. En el caso mío, la inquietud empieza con empezar a hacer adaptaciones de partes de piano a trío. Entonces empiezo pues con esa inquietud de ver cómo empiezo a adaptar a la bandola las melodías, al tiple y a la guitarra. Y me empieza la inquietud también por estudiar instrumentación. Cuando yo menciono la palabra orquestación en mi casa, el maestro Efraín Orozco, de quien hice mención, que era, pues esa llegaba a la casa, ha llegado a la casa primo de mi mamá, él era un orquestador que había viajado por el mundo, y entonces le conté que yo quería estudiar orquestación y me dijo, interesante, déjame que yo voy a hablar con un amigo que fue integrante de mi orquesta, que es un gran orquestador y compositor. Ese amigo es el maestro
Huálfano Alejandro Tovar García, conocido en el ámbito de la música sinfónica y popular como Alex Tovar. Habló Efraín Orozco con el maestro Alex Tovar, le contó la inquietud que yo tenía y sí, le manifestó que me quería conocer, que me llevara a la casa de él y así fue. Nos fuimos un sábado a la casa, en la casa cerca a San Diego, cerca de la Plaza de Toros. Creo que ese es un barrio que llama La Macarena, que está entre San Diego y La Perseverancia. Ahí llegué a la casa, llegamos con Efraín Orozco, me conocí al maestro Tobar, una persona encantadora, un señor eh, eh, correcto en todo, exigente, y empecé en forma a estudiar orquestación con él, con los rigores del estudio, de conocer pues los instrumentos primero de cuerda frotada, o sea, el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, y bueno, conocer repertorios propios, cuartetos de Haydn, Mozart, Beethoven, escuchar mucho, analizar, y bueno, este fue ya algo que me fue metiendo en el cuento de la orquestación y empecé entonces ya con los elementos que iba recibiendo el maestro Alex Tovar y con todas las tareas que me dejaba, yo le conté el trío y él le llamó la atención, me dijo, no, eso está bien, sigue con tu trío y esto que estamos desarrollando, pues si lo puedes aplicar a lo que están desarrollando con repertorio para el trío, pues va a ser interesante, se te va a facilitar más, vas a encontrar otras posibilidades de repertorios y de cosas que vas a escribir para ese formato, de bandola, tipo y guitarra, y así fue. Empecé ya pues a buscar repertorios, entendí lo de la tonalidad aplicada a estos instrumentos, a la bandola, el tiple y la guitarra. Me recalcó mucho el maestro Alex Tovar y Efraín Orozco que en estos instrumentos hay que buscar tonalidades que sean sonoras, tonalidades que sean expresivas y que fluyan. En, no quiere decir con eso que no se pueda pensar en un la bemol o en un fa menor o fa sostenido menor, que de pronto pues no son como idiomáticos para la bandola, el tiple y la guitarra, pero eso no quiere decir que si alguna obra tiene algún pasaje, dos o tres compases donde haya ese tipo de modulación, a este tipo de tonalidades bemoladas o con muchos sostenidos, pues eso no es que no se pueda escribir, si la obra pasa temporalmente por este tipo de tonalidades, pues se escribe y se resuelven los problemas técnicos. Eso fue una de las cosas que aprendí que nunca se me olvida, el manejo de las tonalidades en estos instrumentos. El manejo de los recursos de cada instrumento, de la bandola, del tiple y de la guitarra. Enriquecer, tratar de ser, de ser, por decirlo coloquialmente, ecuánime con la participación del tiple, de la guitarra y de la bandola. No que todo el tiempo sea la bandola la que lleva la melodía o el tiple que todo el tiempo en una obra está con lo que se llama rasgueo o lo que llaman los tiplistas el golpe o guajeo. Y la guitarra lo mismo, no que todo el tiempo esté haciendo pues el bajo fundamental y como que se vuelve algo que es la monotonía. Y esta monotonía pues hay que evitarla, no solamente en la bandola, tiple y la guitarra, sino obviamente en todos los instrumentos y con las orquestaciones. Hay que tratar de ser equitativos de acuerdo a la factura orquestal o al formato orquestal. Con esto del trío, el trabajo fue, para mí fue enriquecedor, para mí fue interesante porque encontré un mundo nuevo de expresar, de buscar repertorios, como lo dije en un principio, no repetir, no caer en la repetición de repertorios que ya están grabados por tríos como el trío Morales Pino o el trío Bacatá o los tríos que en su momento existían en esa época de los 60s y 70s que pues lo hicieron muy bien y que fue prácticamente el modelo que seguimos todos los que queríamos acercarnos a estos formatos. Entonces, con el trío andino fue un trabajo de año y medio y luego, por razones de tiempo, en Álvaro de Olla, el guitarrista, nos manifestó que él quería pues dedicarse de lleno a la guitarra solista
y entonces se retiró del trío. Duramos sin tocar a Ricardo y yo un tiempo hasta que logramos encontrar un guitarrista a quien conocimos también en Bogotá, recién llegado de Medellín, eh, a Ricardo Muñoz, perdón, Fidel Álvarez, guitarrista antioqueño con mucha habilidad para tocar la guitarra, conocedor de la música colombiana, especialmente de la zona andina. Aparte de tocar muy bien guitarra, también cantaba muy bien, con una voz de barítono muy bien puesta. Entonces, con él armamos un trío que va a tener como nombre el trío Joyel Colombiano. Con este trío iniciamos hacia el año 73, segunda mitad de semestre, durante muchos años haciendo divulgación de la música, Fidel Álvarez, a Ricardo Muñoz, y aquí al trío incluimos la canción con un tenor también muy conocido que no nos acompaña, el tenor vallecaucano, nacido en Buga, Gerardo Arellano Becerra. Con Gerardo Arellano, con Ricardo, con Fidel y con quien está en este momento contando esta historia, Fernando León, hacemos un trabajo grande. Digo grande porque nos comprometimos a generar un repertorio particular, un repertorio nuevo, y
propuse también en esto de los repertorios darle participación al tiple como instrumento no solamente de acompañamiento básico de rasgueo, sino instrumento también protagonista de hacer melodías principales de las obras y contramelodías, o sea, jugar con la bandola como instrumento melódico principal, y entonces esto pues va a generar una riqueza tímbrica, va a generar una expectativa. Debo contar que esto no fue en un principio bien recibido por los tiplistas tradicionales, porque la primera crítica que me hacen a mí es que yo estaba desvirtuando el tiple en su papel tradicional de instrumento acompañante de rasgueo. Yo, la verdad es que no hice caso a las críticas, al contrario, las recibí y simplemente dejé que pasaran y seguí yo con el cuento de tiple, el tiple, dándole importancia al tiple y a la guitarra también. Y generamos, con el trío, generamos una sonoridad de pronto particular. Por esto que estoy contando de buscar enriquecer un poco el espectro sonoro del trío. Eh, Esto se concreta y se materializa en una primera grabación que hacemos con el trío Joyel y con la voz de Gerardo Arellano, importante, porque aquí también el repertorio cantado fue importante, clave. Gerardo, una persona tan recursiva como lo fue, un excelente cantante y un gran amigo, eh, enamorado de la música colombiana, nos apoyó en escoger también repertorio que él quería cantar, y así fue. Él me comentaba, mira Fernando, yo quiero cantar este bambuco, quiero cantar este pasillo, o quiero cantar este vals o esta danza. Bienvenido todo, Gerardo. Y así fue. Y escogimos un repertorio para un primer disco que es referente dentro de este trabajo para el trío Joyel. Ese disco se graba en el año 1978. Es un disco que contiene 6 canciones y 6 obras instrumentales. Eh, Fue un disco que tuvo un buen recibo por los melómanos, los coleccionistas y por los amantes de la música colombiana, y pienso que es un primer despegue de un trío como lo fue el trío Joyel en toda esta larga vida que tuvimos, que nos llevó a muchos escenarios, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, escenarios en el Valle del Cauca, Cali, Buga, Bucaramanga, Tunja, Manizales, Medellín, Popayán. Bueno, estuvimos en muchos lugares donde la música colombiana tenía pues cabida y tenía difusión. Y fuimos dando a conocer mucho repertorio, como lo dije, alguno que no era conocido o que no se había grabado, otro que de pronto está en otros formatos, pero que lo hicimos para trío, bandola, tipo y guitarra, y con la canción fue igual. Se hicieron canciones, unas de estreno, otras que se han cantado en formato dueto masculino, y acá Gerardo como solista, pues hicimos esas grabaciones. Eh, la práctica con el trío de la instrumentación fue enriquecedora. Yo debo agradecer la paciencia y la voluntad de mis colegas, de mis compañeros, que asumieron pues tocar estas primeras, esos primeros experimentos de orquestador para trío, bandola, tipo y guitarra, y en el caso de Gerardo, de la voluntad y la paciencia de cantar el repertorio con el acompañamiento de 3 instrumentos. Esto es lo que puedo contar del trío Joyel, que tuvo muchas etapas de la vida entre ese año 74 hasta 1989, que es la vida del trío ininterrumpida, donde por el trío pasaron, aparte de Ricardo Muñoz como tiplista, estuvo después José, eh, bueno, no recuerdo el apellido en este momento porque fue un paso muy fugaz por el trío. Luego, después de que estuvo eh, este amigo José Patrocino Castañeda, vuelve a Ricardo Muñoz al trío, está con el trío nuestro hasta con el Joyel prácticamente hasta el año 89. ¿Por qué hago referencia al año 89? En ese año 89 yo viajo
me ausento de Bogotá y me voy a vivir a Tunja. Voy a trabajar en Tunja. Voy a trabajar con el Instituto de Bellas Artes de Boyacá, con el IPBA, Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, en calidad de director de la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá. Y esto hace que me tenga que pues separar del trío y de Bogotá. Y claro, ahí prácticamente termina esta etapa del trío Joyel con la que hicimos, como comenté, muchas presentaciones. Hicimos en grabaciones discográficas 3 discos larga duración, que el segundo disco es instrumental, Trío Joyel, también con repertorio poco tocado en bandola triple y guitarra, más repertorio de piano, repertorio colombiano, netamente, y un tercer disco, que es un tercer disco que hacemos, donde recopilamos las obras de los ganadores del primer concurso de composición de Colcultura, Instituto Colombiano de Cultura de la época. Ahí grabamos los temas que fueron ganadores y finalistas. En estas 3 larga duración, pues está como la vida eh, compilada del trío en grabación. En la Radiodifusora Nacional de Colombia hicimos muchas grabaciones también de obras de compositores eh, poco conocidos, de compositores nuevos de la época, de compositores que no se han vuelto a tocar, y ese también es un archivo grande que está y que reposa en la fonoteca de la Radio Nacional de Colombia. Esta es la etapa de trío que se va a ilustrar con algunas de las grabaciones para hacer un recuento y tal vez una historia de lo que fue el trío Joyel. Ahí vamos a escuchar con el trío pues eh, un pasillo del maestro Calvo, Trébol Agorero, y van a escuchar pues de pronto con este pasillo ya la intervención del tiple y ese juego entre el tiple, la bandola y la guitarra como 3 instrumentos que hacen pues todo un diálogo dentro de su rango de cada instrumento. Y esta es la propuesta pues que diría yo que hago atrevidamente con esto de la instrumentación de la bandola, el tiple y la guitarra. Mucho repertorio, muchas versiones hay escritas, algunas están editadas, otras las he compartido con tríos nuevos, con colegas, con amigos, porque la música, yo siempre pienso que la música no es para que se quede en un cajón ahí, sino y para que suene. Y si hay personas que quieren tocar pues esta música, pues con gusto yo he compartido esta música para que se toque, y si la quieren grabar, lo mismo, grábenla. El cuento de la música es sonar, no es contar, sino que suene. La música no necesita ser hablada, sino tocada y sonada. Esto es lo de trío, lo del trío Joyel. Con esta experiencia del trío Joyel, a la par, en ese momento existía una estudiantina en Bogotá, que para mí es una estudiantina eh, propositiva. ¿Por qué digo propositiva? Por su forma de abordar repertorios y por quienes integran la estudiantina. Es la estudiantina Bochica, una estudiantina que se funda hacia 1967 en Bogotá. Es la inquietud de una persona que nos dejó este año, que fue un inquieto músico investigador, José Vicente Niño Santos, bandolista. Le gustaba armar grupos. Él empezó armando la estudiantina Bochica. Esta estudiantina fue integrada por músicos muy solventes de formación académica, muchos de ellos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Fue un grupo que hizo un trabajo concienzudo, serio y muy bien logrado. Y yo hice parte de esos primeros años de la estudiantina. José Vicente Niño me invitó a que le colaborara como guitarrista, y ahí estuve un tiempo no tan largo como guitarrista. Y luego eh, pasé a ser parte de los arreglistas, palabra que no es para mí muy amable, más bien versionista de la música colombiana, y fue mis primeros pinos haciendo versiones para más de 3 instrumentos, o sea, en este caso, una estudiantina como la Bochica que tenía
primeras bandolas, segundas bandolas, terceras bandolas, triples, guitarras y percusión típica colombiana. Entonces, esta experiencia haciendo versiones de música del maestro Calvo, de Emilio Murillo, de Morales Pino y de otros compositores, para mí fue una experiencia inolvidable, valiosa, que me dio muchas, eh, diría yo, muchas posibilidades de divertirme arreglando y de eh, plasmar en un papel pentagrafado las inquietudes. Esa fue mi primera experiencia con grupos ya grandes, bandolas, triples, guitarras, haciendo obras inclusive mm, no tradicionales comunes, sino de pronto obras de buen aliento. Me acuerdo de la suite del maestro Gentil Montaña, original para guitarra, la número uno, que hice versión para la estudiantina Bochica. Hice una versión también de un bambuco poco conocido del maestro Luisa Calvo, eh, Cervecita de mi huerto, danzas del maestro Calvo que no se habían vuelto a tocar, o por lo menos que no se tocaban en estudiantinas. Esto fue interesante, esta experiencia con la estudiantina Bochica, que nos dio a conocer muchas obras y, como lo dije, con un grupo bien conformado, con personas responsables, músicos todos profesionales, respetuosos de esta actividad de la música de la zona andina colombiana. Entonces, esa es una primera experiencia que tengo con estudiantinas. Luego viene también la conformación de cuartetos, dos bandolas triple guitarra, que fue otra de mis pasiones del cuarteto, emulando un poco lo de los cuartetos clásicos, cuartetos de cuerda frotada, dos violines, viola, violonchelo, eh, aplicando precisamente la escuela y todo lo que estaba aprendiendo del maestro Alex Tobar, que fue valioso ese aprendizaje, persona que me regaló su tiempo, que fue una persona eh, muy generosa conmigo, y de él aprendí muchas reglas de cómo orquestar, de cómo hacer cosas, de cómo no perder tiempo haciendo cosas que no eran eh, pues viables de acuerdo a los grupos que yo quería hacer. Esto fue importante, y esto del cuarteto fue esa inquietud de poner en dos bandolas, un triple y una guitarra, a la altura de los cuartetos de Haydn, de Mozart o de Beethoven, emulando un poco con la música de la zona andina, imitando este tipo de conformación que es, como lo decía Beethoven, es lo más perfecto y lo más equilibrado en la música instrumental. Con el cuarteto colombiano también fue una labor interesante, grande. El primer cuarteto estuvo integrado por Fabián Forero en la primera bandola, en el triple Fabián Gallón, un triplista excepcional, vive hoy en Estados Unidos, pero sigue tocando triple, y en la guitarra en ese momento Andrés Villamil, guitarrista clásico, egresado del conservatorio de la cátedra de guitarra, y yo como segunda bandola y como orquestador, como instrumentador de la música de la zona andina colombiana. Tenemos de esa experiencia con este cuarteto un álbum que recoge obras del maestro Adolfo Mejía, originales para piano en versión de cuarteto, y obras del maestro Calvo que no se han tocado en bandola, triple guitarra y formato de cuarteto. Entonces, esto también es un trabajo que está recopilado en esa grabación. Posteriormente, Fabián Forero
se gana una beca para estudiar en España y decide viajar a España a estudiar plectors en Barcelona y va también a Italia a estudiar mandolina. Entonces el cuarteto pues para, prácticamente hasta ahí llega, hasta cuando Fabián pues decide viajar y por más de 2 años eh, paro yo la actividad de cuarteto y nace una idea interesante también, que es una orquesta típica colombiana en el año 1981 y 82. Esta orquesta típica colombiana se nace por intenciones también y por la inquietud del maestro José Vicente Niño, y el pretexto es el centenario del maestro Luisa Calvo. Luisa Calvo nace en 1882 y Vicente Niño de hacer una semana Calvo para rendirle homenaje al maestro Calvo, pero ahí necesitábamos hacer una orquesta típica colombiana para estrenar una obra con bandolas, triples, guitarras, percusión sinfónica y percusión colombiana, zona andina, que es Las escenas pintorescas de Colombia, una fantasía que el maestro compone sinfónica y que es estrenada por el mismo maestro Calvo en Medellín, porque él presenta esta obra a un concurso en Medellín y se gana el primer premio en el año 1941 con esta obra, Escenas Pintorescas de Colombia. Y luego el maestro la estrena en Medellín y en Bogotá también hace el estreno, y la obra queda grabada por una emisora, una estación de radio en esa época, La Voz de Colombia, que grababa muchos conciertos del Teatro Municipal de Bogotá, y es la grabación que Vicente Niño logra encontrar, y a partir de esa grabación pues empezamos a hacer un trabajo, pero Vicente Niño se le mete la idea de que no la hiciéramos sinfónica, sino con instrumentos nuestros, bandolas, triples y guitarras, y ahí se conforma esa orquesta típica colombiana. Esta obra la hacemos nosotros en el año 83. Le trabajamos todo el año 82, que fue el centenario, hicimos todo el montaje de esta obra. Es una obra de largo aliento, dura en ejecución 57, 58 minutos, es prácticamente casi que una sinfonía eh, tipo Mahler, pues por la extensión en ejecución, por el tiempo de ejecución, obra no fácil de interpretar en bandolas, triples y guitarras, pero lo hicimos, lo logramos, y esta es una hazaña de reunir 30 personas para tocar con bandolas, triples, guitarras y percusión esta obra. Esto me queda a mí sonando, esta orquesta no duró mucho por muchas razones, eh, vale la pena contar. No dura mucho la orquesta porque financiar una orquesta de estas dimensiones con toda esta cantidad de integrantes pues no es fácil. Y cuando una orquesta de estas, cuando un conjunto de estos no tiene un estipendio, pues muchos de los integrantes, en su mayoría, eran profesores de música, viven de la música, viven para la música, y no fue fácil encontrar patrocinadores para mantener esta orquesta típica. Logramos hacer 3, 4 conciertos, no solamente con la fantasía, con otras obras para complementar los conciertos, y bueno, de eso quedan unos recuerdos en grabaciones informales, y esto quedó para la historia de la música como una orquesta y como una intención de hacer una orquesta típica. Hacia 1986 estoy vinculado yo con la Universidad Pedagógica Nacional en el Departamento de Música como profesor de bandola, y a su vez conformando grupos experimentales, bandolas, triples, guitarras, contrabajo, instrumentos de percusión, y con la práctica en esa época de los alumnos que estaban bajo mi dirección, empezamos a armar un grupo emulando un poco la orquesta típica, la famosa orquesta típica colombiana. Como ya había unas obras que yo había orquestado para la orquesta típica, no solamente la fantasía del maestro Calvo, sino otras obras como la pequeña suite del maestro Adolfo Mejía, que fue una transcripción de orquesta sinfónica a orquesta típica. Hice también una transcripción de una obra sinfónica, Calamarí,
obra del maestro Alex Tovar, que me enorgullezco de haber estado en su casa, en la casa del maestro Tovar, viendo cómo él armaba esta fantasía, esta paráfrasis musical, temas de Lucho Bermúdez, pero pensados para orquesta sinfónica. Y esto fue pues yo creo que fui un afortunado porque aprendí de primera mano esa orquestación tan bella del maestro Tovar y que luego me atreví yo a hacer transcripción a instrumentos tradicionales. Con este repertorio, con estas obras, en la Universidad Pedagógica fuimos conformando un grupo con los alumnos de bandola, tiple, guitarra y percusión y todo, un grupo que se conforma en el año 86 que va a tener como nombre Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas. Nogal Orquesta de Cuerdas Colombiana es un grupo que logramos integrar 21 personas y empezamos a hacer un trabajo interesante, un trabajo de desarrollo de este repertorio que comenté, y esto empieza a enriquecerse, empieza la goma de estos jóvenes estudiantes por la conformación de este grupo de Nogal, y logramos en el año, nos encerramos un año a trabajar, todo el año 86, y les propuse a ellos que en el año 87 mostráramos el trabajo en el festival de todos los años que se lleva a cabo en Ginebra, Valle del Cauca, el Festival Mono Núñez. En el año 87 fuimos, eh, nos patrocinó la Universidad Pedagógica, el Departamento de Música, nos dio el bus de la universidad y logramos encontrar con conciertos que fuimos haciendo y con peñas para reunir pues un dinero para el desplazamiento. Logramos ir en el 87 al concurso de Ginebra, Valle del Cauca, al Mono Núñez. Mostramos el trabajo. Cuando las cosas no son comunes en sus sonoridades, en el caso de las estudiantinas, pues las estudiantinas, como el caso de los tríos, cuando hablé del trío Joyel, de cómo en un principio, de pronto el hecho de cambiar el toque de un instrumento como el tiple no era bienvenido, no era bien, de pronto bien recibido por los tradicionalistas. Con el Nogal pasó algo parecido en Ginebra. Habían concursando dos estudiantinas más en ese momento y en el caso nuestro era pues esta estudiantina de estudiantes y el repertorio era la propuesta. Una propuesta que primero que no era un repertorio común para las estudiantinas. Segundo, que la sonoridad tampoco era tan común porque era el caso del trío Joyel, pero amplificado. Era cuadruplicado, por decirlo así, un término que de pronto no existe, pero bueno, es bandolas por cuatro partes, o sea, cuatro voces. Tiples, cuatro voces de tiples. Los dos tiples armónicos, soporte lo que llaman ritmo armónico, o sea, el rasgueo, y dos tiples melódicos, un tiple primero y un tiple segundo. Las guitarras igual, cuatro guitarras, dos melódicas y dos guitarras de pivot, o sea, armónicas, acompañantes, el contrabajo y la percusión sinfónica y percusión tradicional, percusión sonandina. Este trabajo fue un trabajo muy bello, trabajo del cual me enorgullezco yo y vivo pues siempre feliz de haber logrado hacer una muestra en Ginebra del repertorio que llevamos. Eh,
no íbamos con la intención de buscar un premio, no se trataba de eso, íbamos más a hacer una divulgación de la música, a mostrar otra forma de tocar de pronto nueva por el timbre desarrollado con este tipo de orquestación o de instrumentación. Aquí lo que yo recibí del maestro Alex Tobar, lo que recibí en el conservatorio del maestro Blas Emilio Ateortúa, que fue en el conservatorio mi tutor, fue mi padre formador de la orquestación sinfónica, y lo que recibí también del maestro Jesús Pinzón, pues estos tres maestros nos están acompañando desde una nube y seguramente siguen escuchando sus obras sinfónicas como compositores, como orquestadores y todo. A estas tres personas yo le debo, obviamente, el hecho de estas enseñanzas que he puesto al servicio de la bandola, el tiple y la guitarra. Esencialmente, esa ha sido mi debilidad. Esto también se lo debo agradecer, obviamente, al patrocinador mayor, mi papá y mi mamá, que nunca eh, me dijeron no estudie música. Ellos veían que yo, ese era mi actividad, tocar y escribir. Entonces, esto pues tiene eso, y esa recompensa es mostrar esta música. A algunos les gusta, a algunas otras personas de pronto no. Yo creo, como decía ese gran poeta, León de Grave, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Con esto pasa lo mismo. A algunas personas les gusta lo que hacemos y lo que yo atrevidamente he hecho, algunas otras no, no importa, los respeto también, respeto todo, todas las críticas, y cuando son constructivas, con más razón las respeto. Cuando no son constructivas, sino más bien como de crítica fácil, pues simplemente la escucho y no más, no pasa nada. Pero esta ha sido la actividad como orquestador a partir de trío, bandola, tiple y guitarra, de cuarteto, dos bandolas, tiple y guitarra, de estudiantinas, la bochica, que fue mi pilar en la formación de esto, en la orquestación de las bandolas, los triples y las guitarras. Y luego tampoco olvidar que mi primera experiencia tocando en público fue con mi papá en la Estudiantina Colombia, una estudiantina muy conocida en Bogotá, en Colombia y en Latinoamérica. Una estudiantina de bandolas, triples y guitarras que conformó por la década de los años 60 el maestro compositor bogotano Tomás Molano Rosas, muy amigo de la casa, y en algún momento invitó a mi papá y a mí. Yo era un joven bandolista, 18 años tenía, esto fue en 1970. La primera vez que yo me paré en un escenario público a tocar fue el 3 de diciembre de 1970 con la Estudiantina Colombia. Y mi primer arreglo fue, lo estoy recordando, yo no diría que arreglo, en ese caso fue más bien eh, eh, de pronto eso que se llama la goma de querer escribir. Se me ocurrió hacer una versión de la canción Romanza y Amor de Efraín Orozco para voz y estudiantina. Es en ese concierto del 3 de diciembre de 1970 en el Teatro Colón, cantó el tenor de la estudiantina Rafael Mayorga esta versión que yo hice, y eso va a cumplir 50 años. Eso hace que, entre otras cosas, yo me paré con una bandola en un escenario a tocar bambucos, pasillos, guabinas, danzas y a expresar música colombiana, humildemente con mi bandola. Entonces, esto es lo que yo puedo contar como la experiencia de orquestador. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para este oficio? Lo que yo le he dicho a mis alumnos, eh, yo tuve la cátedra de orquestación 20 años en la Universidad de los Andes. De esa universidad sigo siendo hoy pensionado y maestro de cátedra, y siempre a mis alumnos les inculqué que para aprender a orquestar es importante, primero que todo, escuchar música, y escuchar música de todo género,
de todo tipo. Escuchar. Luego, empezar por donde hay que empezar, por conocer los rangos de los instrumentos de orquesta, de la orquesta sinfónica. Las cuerdas, conocer el violín, su tesitura, toda la escritura, los efectos, las dobles cuerdas, las triples cuerdas, todas las posiciones, todos los efectos, todos los golpes de arco o ejecución de arco. Estos son instrumentos de cuerda frotada. ¿Y cómo se logra eso? Escuchando primero que todo el violín, con todo el repertorio inmenso que tiene el violín como instrumento camerístico, como instrumento solista, como instrumento de la orquesta, como instrumento de la orquesta de cuerdas, como instrumento camerístico, o sea, escuchar, hacer una escucha total del violín. Eso mismo hacerlo con la viola, su timbre, su rango, su escritura, todo y las digitaciones, cómo se escribe, todo lo que son las articulaciones en estos instrumentos de cuerda, o sea, cómo se le escribe, cómo es la forma de escribir y todo. En el violonchelo, el mismo caso del violín, la escucha del violonchelo con sus repertorios propios y en la orquesta y en los conjuntos de cámara y todo. El contrabajo igual. Escuchar cuartetos. Haydn. Tomar las partituras, ubicar las partituras de los cuartetos, un cuarteto modelo que les pongo a mis alumnos y que me ponían a mí, mis maestros, para analizar y escuchar el cuarteto El Emperador de Haydn, cuarteto que tiene 5 variaciones, tema y 5 variaciones. Prácticamente ahí está el desarrollo. Haydn fue el inventor del cuarteto, de este formato. Eh, Ahí está prácticamente lo que en cuarteto clásico, en el periodo clásico, se desarrolla. Se podía escribir y se podía tocar. Ese es un modelo que está, que no se puede descartar, que está ahí. Cuarteto, emperador, cuarteto de cuerdas, Haydn. Y en ese mismo orden, cuartetos de Mozart, cuartetos de Beethoven, hasta llegar a los cuartetos del impresionismo, los cuartetos de Claude Debussy, el cuarteto de Ravel, perdón, porque ellos hicieron cada uno un cuarteto, los impresionistas. Eh, bueno, Bartók, los 6 cuartetos de Bela Bartók, y el análisis, porque esto es escuchar con la partitura en mano y analizar pasaje por pasaje, ver cómo está escrito, cómo se escribe, lo que uno escucha, cómo está escrito, eh, la grafía de lo que uno escucha, empezar lo que llama hacer eh, análisis de audición, o sea, escuchar y analizar. Esto, si no se hace, es imposible orquestar. Si uno no escucha esos cuartetos, ¿cómo se puede imaginar escribir para un cuarteto? Si no tiene uno en el disco duro, acá en la cabeza, si no tiene la sonoridad Haydn, la sonoridad Mozart, Beethoven, Claude Debussy, Bartók, Ravel y todo, y los cuartetos contemporáneos, todo. Es decir, esto es un mundo inmenso que tal vez la vida no le alcanza a uno para escuchar toda la música. Pero si uno quiere ser orquestador, lo primero es escuchar. Segundo, analizar, tener las partituras de lo que uno escucha, o sea, la gran partitura, lo que se llama el score de la primera sinfonía de Beethoven, escuchar el primer movimiento, ver por qué suena así, cómo está escrito y qué instrumentos son los que uno está escuchando, cómo están escritos, en qué rango, en qué registro. Ese análisis, la escucha analítica es importante. Si uno escucha y no analiza, no pasa nada. Pero si escucha y analiza, sí pasa algo, que es la inquietud por ver cómo está escrito todo y tratar de imitar eso. Uno empieza escribiendo, orquestando por imitación. Hay que imitar. Una vez que uno ya tiene en la cabeza, en el disco duro, las texturas sonoras de los instrumentos, estoy hablando de cuartetos, en este caso, si uno ya ubica cómo está sonando el cello, la viola, el violín, cómo suenan todos, qué juego hay ahí en eso en lo que uno está escuchando, qué nace en melodía principal,
¿Quién hace contramelodías? El segundo violín o la viola, o simplemente está sonando primer violín, cello y viola, el segundo de pronto no está interviniendo en un pasaje. Hay que analizar la música desde todo punto de vista, o sea, la morfología, las formas, la estructura de las obras, cómo está escrito, o es decir, cómo se escriben las frases, no puede uno romperlas, las frases hay que respetarlas, los pasajes, eso genera pasajes, ver cómo están escritos. Esto todo se aprende analizando y escuchando. Si no hay escucha, es imposible. Y hay que empezar por lo sencillo, digo yo entre comillas, sencillo. Los cuartetos. Hay que escuchar los de Brandenburgo, Bach, hay que escuchar los barrocos, hay que escuchar todo ese periodo barroco que es importante, todos esos formatos de Bach con sus Brandenburgo, los conciertos y toda la obra de Bach y todas estas obras del barroco alemán, barroco italiano, francés y luego el clasicismo, todos los clásicos, escucharlos, analizarlos y esto enriquece. No hay otra forma. Esto no se aprende sin escuchar y sin analizar. Esa es una primera clave que me la enseñaron mis maestros y que es la que yo te digo a mis alumnos. Si no escuchamos música, es imposible hacer música. Si no escuchamos música analizándola, es imposible hacer orquestación, hacer versiones. Es imposible porque es que uno se alimenta y alimenta uno las texturas sonoras escuchándolas, analizándolas. Esto hay que repetir, escuchar, volver a escuchar, parar, analizar, ver cómo está escrito todo y con base en eso empezar a tomar, empezar a codificar en el disco duro todas esas texturas de tal forma que cuando uno va a empezar a orquestar, ya uno empieza a escoger qué tipo de textura o qué formato o qué formatos va a ser ensambles o los formatos conocidos. Entonces, esto, la única forma es escuchando, no hay otra forma. El que aprende a nadar si se mete al agua, si se mete al río o a la piscina, pero nadar por correspondencia no creo que sea fácil. Y orquestar sin escuchar tampoco, o lo que se llama popularmente hacer arreglos. La música no necesita arreglos porque la música está arreglada. Lo que necesita más bien es ordenarla de acuerdo al formato para el cual uno quiere escribir. No hablo de composición porque no estudié composición. No tuve la habilidad, no me nació, tal vez no me llegó el pajarito que me daba consejos de cómo componer. Entonces, mi debilidad siempre ha sido la orquestación o la instrumentación. Eso ha sido pues una goma de casi 40 años con esto que conté al principio de trío, bandola, triple guitarra, cuartetos, estudiantinas y luego posteriormente ya con lo del maestro Blas Emilio y el maestro Jesús Pinzón y obviamente el maestro Tobar, empecé a desarrollar también la actividad para sinfónicas, orquestas. Empecé por lo mismo, orquestas de cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos, luego orquesta clásica, las maderas, lo que se llama maderas por dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos cornos, eh, la percusión básica, los timbales y percusión accesoria y la cuerda, y luego
ir enriqueciendo estos formatos de lo clásico a lo romántico, a las orquestas ya grandes, orquestas ya con accesorios, con instrumentos extras, como se dice, por tres, ya las dos flautas, el pícolo o flautín, dos oboes, el, corno inglés, depende del uso que se le vaya a dar, y a instrumentos que son de color, y los instrumentinos, o sea, las maderas, los metales, la percusión, ya pues, aparte de los timbales, la gran percusión, placas y todo lo que es esta familia inmensa de la percusión, y la cuerda, que es el motor esencial de toda orquesta. Una orquesta que no tenga un buen número de cuerda, de integrantes de la cuerda, de las cuerdas, pues es una orquesta raquítica que seguramente va a tener limitaciones con los repertorios siglo XX, repertorios grandes, los grandes repertorios. Entonces, esto fue igual, lo mismo, es decir, empezar por analizar, escuchar obras, escuchar los clásicos, los románticos, los impresionistas, siglo XX, compositores contemporáneos, y la escucha siempre es la droga para lograr curar los errores. Si nosotros no escuchamos música, los que queremos ser instrumentadores u orquestadores, es muy difícil, se pierde tiempo. Ya las cosas están hechas. Ahora, libros de orquestación. Hay un texto muy famoso que tiene un apoyo de grabaciones, que es el que hoy en día está como en uso en todos los departamentos de música del mundo, que es el texto de Samuel Alder, la orquesta, la orquestación. Hay otro muy famoso, el de Kenan. Hay otro, también otro texto, que es el de Nicolás Rimsky-Korsakov, que fue como el primer texto, y un primer texto de orquestación, eh, que es también muy famoso, que es un texto que vale la pena porque es eh, Héctor Berlioz, la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Él hizo un texto que tiene como sustentación precisamente ese texto, la Sinfonía, la Fantástica. En el caso de Korsakov es su obra orquestal, que es bellísima. Pues esos son los ejemplos que ubica en su texto de orquestación. Y todos estos textos de orquestación que hay hoy en día, que se consiguen online, o que ojalá pues, lo tengan en físico, tal vez en uno de los más grandes, pues es este de Aller que comenté, Kenan, Piston, Walter Piston tiene un texto muy famoso. Eh, todos estos textos son útiles, todos. Y qué mejor que eso esté apoyado por una persona que tenga la experiencia. Hoy los compositores nuestros, los jóvenes, nuestros maestros que nos enseñaron, que hicieron la escuela de la composición en el conservatorio y en los departamentos de música de las universidades, estos maestros fueron, pues, tal vez yo diría que los pioneros del desarrollo de la música en Colombia, desde épocas de Guillermo Uribe Holguín, Luis Antonio Escobar, el maestro Fabio González. En el caso de Bogotá, hablando en el Valle del Cauca, pues Antonio María Valencia es un referente importante, y en la costa norte el maestro Adolfo Mejía, casi nadie, pues, y en muchas partes, en Santander, en Boyacá, en el Cauca, bueno, en Nariño, en toda Colombia, esto de los compositores y de las escuelas de formación ya están muy actualizadas, muy valiosas, y los maestros, nuestros compositores, pues han hecho ese gran aporte y han hecho pues esta formación. Eh, para esta charla he traído ejemplos escritos de lo que he estado comentando y de los formatos que he comentado, que seguramente los van a ver. He traído siempre la primera página de cada ejemplo, de trío, de cuarteto, de estudiantina, de orquesta típica, nogal, el caso de las versiones sinfónicas, unas que realicé para la Orquesta Filarmónica de Bogotá por encargo,
en ese momento del maestro Eduardo Carrizosa, otras que hice para la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, eh, para la banda nacional que pues hoy no está, que es una banda muy importante, pero no se sabe por qué razones un país que ha tenido una tradición de bandas no tenga una banda como fue la banda nacional de Bogotá. Para esa banda hice yo algunas versiones de obras eh, y para ensambles también de cuarteto colombiano, dos bandolas de guitarra y orquesta clásica eh, de obras conocidas. Voz y trío, ya comenté la experiencia con Gerardo Allano del trío Boyel, voz y estudiantina, voz y orquesta de cuerdas, dueto vocal masculino, dueto vocal femenino, dueto mixto, coro, eh, voces, cuatro voces mixtas y ensambles. Todo esto es el oficio del orquestador. Algo que nunca podría olvidar que me comentó el maestro Alestobar cuando le recibía las clases es que uno tiene que volverse eh, todero, entre comillas. Si le encargan hacer un arreglo para un cumpleaños de algo muy sencillo, pues si el oficio es orquestar y si le llama la atención, hágalo profesionalmente. No lo haga por ganarse un billete y mal hecho o hecho de afán. Esto de orquestar es de tiempo. Orquestar es el arte de borrar, lo decía en un momento mi maestro Blas Emilio. Cuando llegaba a sus clases, llegaba yo con el papel pentagramado o pautado, el lápiz y el borrador, y me decía por molestar, ese borrador no te alcanza, tienes que comprar una caja de borradores. Esto lo decía porque es que cuando uno empieza a plasmar una idea orquestando y va de pronto avanzada esa idea, se le ocurre a uno en algún momento cambiar de textura tímbrica o de familia. Aquí yo empecé con la madera y de pronto se me ocurrió que no debiera haber empezado con la madera, sino con la cuerda o con los metales. Entonces, ¿qué? A borrar. Pues hoy en día, pues los programas, para el caso, los programas que existen para copiar música, no para componer, sino para copiar, pues no utilizan borrador, simplemente uno quita con esto del Finale o del Sibelius o del Composer, que son programas. Yo no aprendí a manejar esos programas. Yo aprendí a manejar un programa que se llama Mirado número 2 y papel pautado o papel pentaramado. Entonces, todavía aún utilizo, hoy estoy trabajando en una orquestación precisamente y estoy ahí con mi lápiz, el tajalápiz, el borrador y la reglita. Buenas tardes. El lápiz, con ese programa del lápiz. Entonces, eh, esto es de paciencia. Y lo que estaba diciendo, lo de orquestar, uno tiene que, si se compromete a orquestar, orquestar pensando en que las cosas hay que hacerlas bien hechas, pensando en que lo que uno hace, primero que todo, le gusta hacerlo. Que si yo me comprometo a hacer una orquestación de un pasillo para banda, pues si me comprometo, ya de hecho es porque lo voy a hacer y lo voy a hacer porque me gusta y porque me voy a divertir sanamente en hacer una versión que ojalá sea la mejor versión de ese pasillo o del bambuco o de la guabina o de una canción. Entonces, estas cosas son de tiempo y son de querer uno, de querer el oficio, de respetar el oficio, de respetar a los colegas que están compartiendo este oficio de la música tradicional colombiana, que ha sido mi pasión, y de la música popular. A mí me gustan los boleros, me han gustado siempre los tríos de boleros famosos y me gusta escucharlos y analizar el trabajo de voces de los tres haces, de los tres reyes, de los panchos,
de todos los tríos famosos de México y de Colombia, que siempre han hecho canciones románticas bien hechas, agradablemente hechas. Eso me gusta. Me gusta la música de baile, la música finamente hecha por un gran maestro como Lucho Bermúdez, Luis Eduardo Bermúdez Acosta, un gran compositor de nuestra costa colombiana, con esos temas inmortales que cuando uno los escucha en su versión original, la versión de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, pues eso es una belleza, eso está muy bien hecho, eso ni le sobra ni le falta, está justo. Esa música también, si uno quiere, con todo el respeto, hacer versión de banda de vientos, o sea, bandas de vientos o de orquestas sinfónicas, pues también, si uno conoce el estilo y respeta la forma y el estilo, pues también se pueden hacer versiones para que trasciendan más allá del caso nuestro, de Colombia, que se vuelvan, de hecho ya Lucho Hermoso es un compositor universal como todos, Pacho Galán, José Barros, hay arreglistas u orquestadores, mejor, que han hecho la obra del maestro Lucho Bermúdez con buenos logros y con buenas propuestas. Un colega como el maestro Francisco Sumaqué ha sido un afortunado en hacer versiones de la obra de Lucho Bermúdez, de la obra del maestro José Barros, de la obra de Pacho Galán, y está en su ámbito y está en su terreno. Él es, pues, nativo de la costa norte y lo sabe hacer. Y nos ha enseñado también a cómo suena esta música en orquestas sinfónicas o en bandas. Eso en esencia es el oficio del orquestador o de lo que se llama popularmente el arreglista. Es tener la capacidad del análisis. Esto hay que analizarlo, obviamente, como todas las obras universales, si no se analiza la obra que uno va a orquestar, pues no pasa nada. De pronto lo que pasa es que se pierde tiempo y se cometen errores que se podrían evitar si uno se sienta juiciosamente a analizar lo que uno va a orquestar. Hay que respetar el estilo, hay que respetar algo importante con las obras nuestras de la música de la zona andina, que es el hecho histórico de esas obras. Pedro Morales Pino, considerado en la zona andina como el padre de la música de la zona andina, nos enseñó a tocar la bandola, el tiple y la guitarra y a componer con esos instrumentos y a tener como modelos de la obra de la zona andina sus obras inmortales. Luisa Calvo, pianista. Su obra está toda escrita para piano, que fue su instrumento, pero él también orquestó. Él hizo obras para banda, para bandas de vientos, para pequeños grupos de cámara y la famosa fantasía que fue su obra cumbre, escenas pintorescas, pensada para la orquesta sinfónica de la época de la década de los 40, que era una orquesta pues clásica. Emilio Murillo, gran compositor, pianista, cantor, tocaba triple. Sus propuestas de estudio de pasillo para piano, 27 estudios de pasillo, es un modelo de cómo con este género de pasillo se puede componer para piano. Fulgencio García, bueno, todos los compositores padres de la música de la zona andina colombiana, los de finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX y la generación nueva de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Compositores como Germán Darío Pérez, Jesús Alberto Rey, el maestro León Cardona, eh, los jóvenes como Carlos Augusto Guzmán, Jorge Andrés Arbeláez, Gentil Montaña, gran compositor, primordialmente obras para guitarra sola y obras para diversos formatos. Y todos, si me pongo a mencionar, seguramente se me quedan muchos, pero yo respeto a todos estos maestros, desde Morales Pino hasta el compositor del siglo XXI, joven compositor de la música colombiana. Y no solamente, pues, primordialmente son andina, pero no, en todos los géneros y en todo el país. Las canciones, los que han compuesto canciones, Eugenio Arellano, Gustavo Forregifo, hay una, en las mujeres hay unas compositoras muy, muy
afortunadas, muy buenas, que son compositoras y cantautoras. La mujer en estas últimas décadas ha tenido un papel interesante como ejecutantes de instrumentos, de bandola, tiple, guitarra, como compositoras, como cantantes de sus obras y acompañantes, lo que llaman cantautora o cantautor, términos pues que se han ido ahí ya acuñando en esto de la composición. Eh, Todo esto es válido, es importante, merece respeto y merece respeto cuando uno es intérprete y cuando uno es orquestador. O sea, esas son reglas que hay que tener muy presentes y que uno tiene que inculcar en sus alumnos, que toda la música que suena bien es música que vale la pena y que si eh, se mete uno a hacer orquestación, hay que hacerla con ese respeto y que se mantenga la obra en su esencia. La música es tan importante como orar y la música merece ese respeto. Si uno ora es porque uno está dando gracias a estar vivo. Si uno hace orquestación es porque uno quiere invertir su vida en hacer algo que se vuelva un modelo y que se respete. Y uno tiene que, para esto, respetar ante todo el pensamiento musical de nuestros compositores. Eso es lo que yo puedo compartir, lo que ha sido mi vida, 50 años de estar tocando un instrumento como la bandola, tratando de aprender. Ya creo que el loro viejo no aprende más, pero yo sigo haciendo mi escalita de do mayor y de re mayor en la bandola y con mi lapicito y el papelito y el borrador sigo tratando de dejar algunas ideas que son susceptibles de mejorar, de ampliar o de reducir, pero lo importante es que se toquen y que se toquen con el respeto debido tanto al compositor como a quien orquesta. Eso es lo que puedo compartir con mis alumnos, con mis amigos, con mis colegas, con quienes me han acompañado durante más de 40 años haciendo música colombiana. Gracias por esta invitación para compartir estas inquietudes. Eh, lo que he querido es simplemente despojarme un poco de lo que modestamente he hecho en estos años, como ejecutante y como instrumentador u orquestador. Gracias. Debo agradecer muy especialmente a una orquesta que me brindó el apoyo desde cuando yo empecé, primero como intérprete del violonchelo, ejecutante del violonchelo, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esto fue hacia 1976-77. La administración del momento nos brindó a algunos estudiantes una beca que consistía en hacer la práctica con el instrumento de la orquesta. Esta es la administración del maestro Raúl García Rodríguez de esa época, que me brinda y nos brinda a varios la posibilidad de integrar a la orquesta. Luego, en el año 77, yo hice una propuesta para tocar una transcripción del concierto original para el laúd y orquesta de Vivaldi en re para ser tocado en bandola, y el maestro Raúl García me aceptó esa propuesta. Hice el concierto que se repitió en varios lugares bajo la dirección del maestro, gran violinista colombiano, el maestro Carlos Villa. Esto fue en 1977. Eh, Luego la vinculación con la orquesta posterior como orquestador, como
instrumentador, la orquesta me encargó varias obras para diversos formatos, para cuarteto, para orquesta de cuerdas, para orquesta romántica, orquesta clásica, obras que están hoy en el archivo de la Biblioteca de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces no podía pasar yo por agradecer esa deferencia que en el caso mío ha tenido, para mí, ha tenido la Orquesta Filarmónica de Bogotá desde la administración del maestro Raúl García Rodríguez, que entre otras cosas hoy está cumpliendo la orquesta 53 años de fundada, y al maestro Raúl García meritoriamente se le está rindiendo el homenaje como uno de los fundadores, como el principal fundador de la orquesta. Eh, Expreso mi agradecimiento a la Orquesta Filarmónica y al maestro Raúl García. Después, posteriormente, cuando el maestro Raúl se retiró de la orquesta, ya pensionado de la dirección ejecutiva, asumió la dirección una maestra que dirige coros, María Cristina Sánchez, hoy no está, hoy nos acompaña también desde las nubes. En ese momento también ella me invitó a que hiciera unas versiones para la orquesta filarmónica, de ellas el maestro Eduardo Carrizosa Navarro, que por ese entonces era el director asistente, hizo versiones de estas versiones, hizo grabaciones en disco de las versiones que me encargó la orquesta. Y entre otras también la Orquesta Filarmónica es pionera de hacer y de encargar arreglos o versiones sinfónicas de la música popular colombiana. Costa Norte, Llanos Orientales, Costa Pacífica, Gran Zona Andina. Esto fue desde las épocas del maestro Raúl García. Esto se continuó en parte también con la maestra María Cristina, y esto estuvo bajo la dirección todas estas horas del maestro colombiano Eduardo Carrizosa Navarro, que es un conocedor de este repertorio y conocedor en serio. Él pasó desde ser tiplista de la bochica, guitarrista de la bochica, arreglista u orquestador de obras para la bochica, y de ser director de coros también. Y hizo todo el curso completo de dirección, desde lo pequeño hasta lo grande, hasta dirigir obras grandes, obras del siglo XX, obras corales, estrenar muchas obras de compositores como el maestro Ateortúa, Jesús Pinzón, el mismo maestro Sumaque y muchos más. Entonces, todo esto, en el caso mío, se lo debo a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La invitación para esta charla es también gracias a Concertarte, que es una plataforma que está dedicada a la difusión de la música, precisamente de la música colombiana, y que está encargada de esta plataforma María Angélica. María Angélica, que es la persona que en concertante hace pues posible que se haga esta divulgación. Muy amable a María Angélica, a la plataforma, a quienes manejan la plataforma, y a todos y al público que está escuchándome, muy amables por su tiempo. Gracias.